¿Alguna vez te han borrado de tu propia vida en solo 5 minutos? Sin una advertencia, sin una oportunidad de explicar, solo unas cuantas frases frías, como si todos tus años de entrega se volvieran de repente insignificantes. Yo viví ese momento, y fue justamente ahí cuando todo dentro de mí cambió. Antes de seguir, si alguna vez te has sentido menospreciado, desplazado o subestimado, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario compartiendo tu historia. Te prometo que el camino que estoy a punto de contarte hará que no apartes la vista de la pantalla hasta el final. Madrid, un jueves por la mañana. 8:12. Estaba junto a la máquina de espresso del tercer piso, esperando las últimas gotas de leche de avena caer en mi vaso para llevar. La oficina aún estaba en silencio, ese respiro agradable antes de la tormenta de reuniones y mensajes en Slack. Mi teléfono vibró. Un recordatorio de la reunión interna a las 9:30, preparación para el acuerdo con Paragon Global. Un trato valorado en 50 millones de euros, que yo había liderado durante 7 meses. 2 viajes a Zúrich, decenas de llamadas cruzando usos horarios, y muchas noches en vela rediseñando toda la estructura del contrato cuando la otra parte se echó atrás en el último minuto. Me sentía orgullosa de ese trabajo. No por necesitar elogios, eso hacía mucho que había dejado de recibir, sino porque sabía lo importante que era. Acababa de remover mi café cuando Ethan Valverde entró. No dijo «buenos días», ni siquiera me miró. Caminaba como si la oficina le perteneciera. Y en realidad, casi era así. Sobrino del director general, 27 años, rescatado de una startup fallida en Barcelona, y en menos de 3 meses, ya tenía oficina propia en la esquina del edificio. Abrió la nevera, sacó un batido de proteínas y soltó una frase helada. «Isabel, necesitas bajar a recursos humanos ahora mismo». Levanté la mirada, desconcertada. ¿Recursos humanos? Sí. Trae tu portátil, dijo sin emoción, como si leyera un guión. Intenté leer en su rostro alguna señal, pero fue inútil. Solo quedaba la indiferencia, como si fuera un simple mensajero. Lo seguí por el pasillo. Cada paso pesaba como piedra. Los escritorios conocidos, los compañeros a quienes había apoyado, los equipos que yo misma había formado. Nadie me miraba. Ellos lo sabían, o tenían miedo. En la sala de HH, María Luque, la jefa de departamento, ya esperaba. Sin sonrisa, sin cortesías. «Isabel, esto no llevará mucho tiempo». Ethan cruzó los brazos y cortó en seco. «Estamos haciendo algunos cambios estratégicos. Tu puesto ha sido considerado redundante». Redundante. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Llevaba 11 años en la empresa. Levanté todo el departamento de atención al cliente desde cero. Firmé cientos de contratos. Retuve a clientes que estaban a punto de irse y trabajé durante fiestas y feriados, incluso mientras atravesaba un divorcio. Y ahora me llamaban redundante. Sentí todo mi cuerpo tensarse, entre rabia e incredulidad. Pero no lloré, no discutí. Lo miré directamente a los ojos y sonreí con calma. Entiendo. Ese fue el momento en que dejé de tener miedo. Recogí mis cosas en silencio. Mis empleados me miraban desde detrás de las pantallas, con ojos inseguros, turbados. Asentí ligeramente a la joven asistente que había formado el año pasado. Parecía a punto de llorar. Nadie dijo nada. Salí del edificio sin volver la vista, pero por dentro ardía. No de odio, al menos no todavía, sino con una pregunta punzante. ¿Por qué ahora? Conduje a casa como en un sueño. No recuerdo los semáforos, ni la radio, solo mi mano apretando el volante. Me quedé sentada en el coche, mirando la puerta de mi casa como si perteneciera a otra persona. 11 años de vida entregados a esa empresa, más que a cualquier otra cosa. Cumpleaños familiares perdidos, vacaciones canceladas, llamadas atendidas desde el hospital. Y a cambio, me habían descartado como a un objeto usado. Me cambié de ropa, preparé más café y me senté en el sofá. El silencio del apartamento parecía querer devorarme.
En mi cabeza resonaba la frase de Ethan: tu puesto ha sido considerado redundante. La dijo como leyendo de un papel, como si ni él mismo entendiera lo que significaba realmente. Pero lo que más me inquietaba no era el despido, sino el momento. No estaba simplemente trabajando en un proyecto, lo estaba liderando. El contrato con Paragon Global no era algo heredado de otro, era mi criatura, construida pieza por pieza. Solo faltaban unos días para la firma, y yo era la única con línea directa con la dirección del otro lado. Y aún así me habían apartado. ¿Por qué? Miré el teléfono. Ni un mensaje, ni una llamada, ni del CEO, ni de HH, ni de mi equipo. Ese silencio lo decía todo. A las 19:42 la pantalla se encendió. Número desconocido. Dudé, luego contesté. Isabel. Me quedé helada. Era la voz de Gabriel Ortega, el CEO de la empresa. Acabo de enterarme. ¿Por qué no estuviste esta mañana en la llamada con Paragon? Ya no trabajo ahí, respondí, con voz plana. Un silencio largo. ¿Ethan te despidió?, preguntó, como si ni él mismo pudiera creerlo. Al parecer sí. Mi puesto ya no era necesario. Escuché papeles moviéndose, un cajón abriéndose, y luego una maldición en voz baja. Dios mío, ¿ese chico leyó el contrato de Paragon? Me incorporé de golpe. ¿Qué quiere decir? Tú eres la negociadora oficial nombrada en la cláusula. Después de la fusión con Carel, no podemos permitir cambios de personal a última hora. Paragon lo dejó claro. Solo tú tienes autoridad para firmar. Nadie más. Ethan acaba de dispararse en el pie. Dentro de mí se encendió una sensación extraña. No era del todo satisfacción, pero se parecía mucho. Me habían tratado como a una pieza reemplazable, pero resulta que yo era la piedra angular de todo el acuerdo. Ethan, él no tenía ni idea. Gabriel habló rápido. Te volveré al amor. Tengo que arreglar esto. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa, mirando al vacío. La rabia contenida empezó a transformarse en algo frío y afilado. Ethan no solo había cometido un error, había expuesto su punto débil. Y ahora, yo lo sabía con certeza, esto no había terminado. A la mañana siguiente, 8:02, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero, fue una llamada de Ethan, luego de recursos humanos, del departamento legal, de marketing, una tras otra, como ladrillos que se iban amontonando, pero yo las dejé todas caer en el buzón de voz. Mi correo estaba saturado de mensajes con la palabra urgente, en mayúsculas, pero ni una sola disculpa, solo pánico. Y yo entendía mejor que nadie ese lenguaje, el lenguaje de quienes están perdiendo el control. Tomé mi segunda taza de café, sentada en el mismo lugar de anoche, con la luz de la mañana alargándose sobre el suelo. Ya no había dolor en mí, solo claridad. Ethan había cometido un error mortal, y la empresa lo sabía. A las 9:17 apareció en la pantalla un nombre que no esperaba: Chloe Morales. Habíamos trabajado juntas. Ahora ella estaba en marketing. Contesté. Isabel, su voz temblaba. No lo vas a creer. Gabriel acaba de entrar directo en la sala de reuniones con el contrato de Paragon. Ethan estaba fingiendo preparativos cuando él estampó el contrato sobre la mesa y le hizo una sola pregunta. ¿Leíste bien esta cláusula antes de despedir a Isabel? Cerré los ojos, imaginando la escena. Chloe continuó. Toda la sala quedó en silencio. Ethan intentó cubrirse con frases vagas sobre reestructuración flexible, pero Gabriel abrió directamente en la cláusula que dice que tú eres la única negociadora autorizada. Te juro. Se le puso la cara blanca como el papel. Respiré hondo. ¿Y qué dijo Gabriel? Que si este acuerdo se derrumba, la posición de Ethan tendrá que revisarse. Y se fue. Isabel, toda la empresa está hablando de ti. Todos te están observando. Le agradecí a Chloe y colgué. Dentro de mí sentí un giro. Esto ya no era solo personal. Se había convertido en una prueba de competencia, de valor real. Abrí el portátil.
y escribí un correo breve a Gabriel. Estoy lista para volver y cerrar la negociación con Paragon, pero necesito una reunión privada para acordar las condiciones antes. Por favor, confirme hora. Isabel Herrera. Al enviar, me levanté, me puse el traje de oficina y los tacones que había usado en la firma preliminar en Zúrich. Decidí que no volvería en silencio. Volvería como una tormenta. Al mediodía crucé el vestíbulo de la empresa. Todas las miradas se clavaron en mí. La recepcionista casi se levantó de un salto. Señorita Herrera, el señor Ortega la espera. El ambiente era inusualmente callado. Los colegas me miraban con torpeza. Los mismos que bajaron la cabeza en silencio cuando me sacaron la semana pasada, ahora sonreían con rigidez, asintiendo demasiado fuerte. No me detuve. Que me vieran, que lo recordaran. Gabriel me esperaba frente a su despacho. Isabel dijo en seco. No le di la mano, solo lo miré y entré. El aire olía a roble y tensión. Él suspiró. Me equivoqué. Creí que darle responsabilidad a Ethan lo haría madurar, pero prendió fuego a la casa antes de aprender a sostener la cerilla. Empujó un dossier hacia mí. Tenías razón al insistir en esa cláusula. Quiero que vuelvas, con plena autoridad de negociación. Lo que necesites, la empresa lo dará. Dejé que el silencio llenara la sala y respondí. Volveré, pero necesito un documento escrito que confirme que tengo el control absoluto de Paragon, sin ninguna injerencia de Ethan. Y otra cosa, esto no debe repetirse, no solo conmigo, sino con nadie. Gabriel me miró y asintió lentamente. Tienes mi palabra. Cuando salí al pasillo, vi a Ethan al fondo, fingiendo hablar con alguien. Nuestros ojos se cruzaron y un temblor fugaz lo delató. No me detuve. Pero sabía, la guerra apenas comenzaba. Aquella tarde entré en la gran sala de juntas a las 12:58, 2 minutos antes de que llegara el equipo de Paragon. Estaba llena de jefes de departamento, los mismos que una semana antes evitaron mirarme. Ahora sonreían con cortesía, corrían las sillas para hacerme espacio, como si el silencio anterior nunca hubiera existido. No me senté. Puse el contrato limpio, anotado y traducido, y pasé las páginas con calma. No necesitaba hablar. Mi presencia era la declaración. A través del cristal, vi a Ethan caminando de un lado a otro, como un alumno esperando frente al despacho del director. Cada pocos segundos miraba hacia adentro, esperando que alguien lo invitara. Nadie lo hizo. A la 1:03, la puerta se abrió. 5 representantes de Paragon entraron, encabezados por el CEO Hadi Masri, famoso por no tolerar el caos. Me puse de pie, lo saludé en árabe. Él se sorprendió un instante y luego sonrió. ¿Te acordaste? Jamás olvido lo importante, respondí. La reunión comenzó. Conduje cada punto con fluidez. Anticipé preguntas. Expliqué cláusulas. Incluso ofrecí matices culturales para que se sintieran respetados. Llevaba meses preparando esto, y ese día lo hice con el fuego en el pecho y la voz afilada como acero. A las 3:11 firmamos. Apretón de manos, documentos intercambiados, sonrisas sinceras. Paragon era nuestro. Cuando se fueron, la sala quedó en silencio. Todas las miradas sobre mí, como si hubiera aterrizado un avión en caída libre sobre el techo del edificio. Gabriel se acercó, con los ojos brillando. Nos has salvado. Lo miré de frente. No salvé a nadie. Solo hice lo que siempre debí poder hacer desde el principio. Él asintió, sin excusas, aceptando en silencio. Al salir, encontré a Ethan paralizado junto al ascensor. La cara encendida, los labios apretados. Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez lo vi sin arrogancia, sin seguridad, solo con dudas de sí mismo, porque sabía que lo que intentó borrar acababa de convertirse en la mayor victoria en la historia de la empresa. No sonreí, no lo humillé. Pasé de largo como si ya no significara nada, porque lo que más temía ya era realidad. Estaba volviéndose invisible. Los días después de la firma con Paragon, la oficina respiraba como si hubiera pasado una tormenta. Los colegas reían más. El ambiente parecía ligero. Pero yo sentía una presión subterránea,
como si el suelo de madera estuviera a punto de agrietarse bajo mis pies. Ethan desapareció unos días de vacaciones, según un comunicado cortés de la empresa, pero yo sabía que no había desaparecido. Gente como Ethan no desaparece, solo se prepara. Y entonces empecé a ver la grieta. Un correo enviado a un cliente fue devuelto porque la propuesta que yo había elaborado contenía datos erróneos. Revisé y me quedé helada. El archivo había sido manipulado, y la marca de tiempo mostraba que se había accedido con mi cuenta, desde un ordenador al que yo nunca entré. Otra vez, un formulario de cumplimiento que recordaba haber firmado completo apareció como sin firma. En el sistema estaba vacío. En mi ordenador, el PDF original estaba intacto. Al principio dudé de mí misma. Tal vez iba con prisa, tal vez cometí un descuido. Pero todo cambió cuando descubrí un correo enviado a Recursos Humanos, desde mi cuenta, donde supuestamente yo decía sentirme estresada tras mi regreso y pedía reducir carga de trabajo, firmado con mi nombre. Yo jamás lo escribí. Ya no eran errores. Era guerra. Avisé al departamento de IT. Revisaron. No había hackers externos, ni virus. Todos los accesos provenían de una máquina interna, con mi cuenta, con la misma IP. En otras palabras, alguien dentro de la empresa estaba suplantándome. No hacía falta decir su nombre, yo ya lo sabía, pero necesitaba pruebas. Así que empecé a registrar cada detalle en silencio. Logs de acceso, documentos alterados, cámaras de pasillo, incluso las horas extra sospechosas del asistente de Ethan. Creé una carpeta cifrada y la actualizaba a diario. No confié en nadie, no filtré nada. Que pensaran que estaba agotada, confundida, que creyeran que estaba perdiendo el control. Una noche, escuché la voz de Ethan en la sala de reuniones, hablando con un joven gerente. Ella está desquiciada, rió con desprecio. Demasiada presión, paranoica. Tenemos que pensar en un plan de sucesión. El otro dudó, pero Ethan soltó una carcajada. ¿De verdad apostarías el futuro de la empresa a sus arranques emocionales? Me quedé tras el cristal, con el corazón golpeando fuerte. No solo estaba saboteando mi trabajo, estaba construyendo una campaña de difamación, convirtiendo mis logros en espejismos. Esa noche, sola en la sala de estrategia, mirando las luces de Madrid, pensé en los colegas que desaparecieron antes que yo. Reestructuración, conflictos internos. Nadie preguntó la verdad. Yo era diferente. Yo no iba a desaparecer. Una semana después, recibí un correo de auditoría interna. Última audiencia. Mañana a las 9 horas. Presencia obligatoria. Info. Cerré el portátil. Esta vez, no iría a defenderme. Iría a presenciar cómo salía la verdad a la luz. A las 9 en punto del día siguiente, entré en la sala de juntas del comité ejecutivo. El aire pesaba como plomo. Gabriel estaba en la cabecera, con 2 auditores y 2 miembros del consejo. A las 9:06, la puerta se abrió. Ethan apareció, tarde como siempre, con una sonrisa torcida al verme. Ella no pertenece a este comité, dijo. Está aquí por mi petición, respondió Gabriel, sin mirarlo. El auditor comenzó. En las últimas 3 semanas, hemos detectado múltiples casos de accesos falsificados, manipulación de archivos y correos enviados sin autorización. Tonterías, interrumpió Ethan. Ella está inestable desde que volvió, todos lo saben. El auditor no pestañeó. Todas las trazas técnicas apuntan al dispositivo que usa su asistente personal. Misma IP, mismas horas. La atmósfera se volvió asfixiante. Lo miré fijo. Intentaste borrarme. Convertiste mi trabajo en errores. Hiciste que los demás creyeran que yo era débil. Pero registré cada paso que diste. No solo intentaste destruirme, intentaste reescribir la historia. Ethan enrojeció. Delirio. Gabriel se levantó de golpe. No. Delirio es creer que todavía podemos tolerarte. La evidencia es clara. No eres un activo, eres una amenaza para la integridad de esta empresa. La sala quedó en silencio. El auditor asintió. Nuestra recomendación. Despido inmediato. Ethan buscó con la mirada a un aliado. Nadie respondió.
Cuando los guardias aparecieron en la puerta, sus hombros se desplomaron. Sin dramatismo, sin resistencia. Caminó en silencio, sin mirar atrás. La puerta se cerró. Gabriel me miró, con voz grave. «Lo siento». Negué con la cabeza. «No necesito disculpas. Necesito una empresa mejor», asintió despacio. «Entonces la haremos mejor». Y por primera vez en semanas, exhalé aliviada. No por la victoria, sino porque la verdad, al fin, se había vuelto más grande que la mentira. 2 semanas después de la desaparición de Ethan de la empresa, su nombre ya no se mencionaba. La puerta de su despacho permanecía cerrada. El polvo se acumulaba poco a poco sobre la placa con su nombre. Nadie preguntaba, nadie recordaba. El ambiente en el edificio era distinto, más ligero, más claro, como un aliento recién liberado. No organicé ninguna celebración. Me lancé al trabajo. Reorganicé todo el departamento de estrategia de clientes. Reuní a los equipos que habían quedado fracturados. Traje de vuelta a 2 colegas talentosos que se habían marchado por injusticias. Abrí la puerta de mi oficina 2 veces por semana, para que cualquiera pudiera entrar a conversar. Y venían de verdad. Algunos pedían consejo, otros solo querían dar las gracias. Una tarde, Gabriel me llamó. Sobre su mesa había un nuevo dossier. «He estado pensando en el futuro», dijo, «y en quién debería ayudar a darle forma». Dentro estaba el nuevo contrato, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Cultura, un rol que no solo se vinculaba a los clientes, sino también a las personas dentro de la empresa. Lo miré fijamente. «¿Por qué yo?» «Porque», respondió, «has hecho más que nadie, incluso en las peores condiciones. No solo salvaste un acuerdo, salvaste el alma de esta compañía». No respondí de inmediato. Pasé todo el fin de semana caminando por Madrid, sentada con mi hermana, reflexionando en silencio en los parques. Recordé a la mujer que yo había sido, callada para mantener la paz, sonriendo frente a la injusticia, creyendo que el trabajo hablaría por sí mismo si aguantaba lo suficiente. Esa mujer merecía más. El lunes, firmé. No por el título, sino porque quería cambiar la manera en que la empresa trataba a las personas que creaban el verdadero valor. Implementé un sistema de retroalimentación anónima, diseñé un programa de mentoría, trabajé con recursos humanos para reformar los procesos de investigación interna. Y lo más importante, cuando un colega llamó a mi puerta con voz temblorosa, temiendo ser marginado, yo escuché porque sabía exactamente lo que se siente. Mi historia no fue solo una batalla en la oficina, fue un viaje para recuperar mi valor, con determinación y fe en la verdad. No gané porque grité más fuerte, gané porque permanecí firme, recogiendo fuerza en silencio, y golpeé cuando la verdad ya no pudo negarse. En un mundo donde el poder suele protegerse a sí mismo, demostré que la integridad, la estrategia y el coraje pueden cambiar el equilibrio. Mirando atrás, entiendo que mi historia no trató nunca de Ethan ni de sus intrigas. No trató de los pasillos llenos de silencio, ni de las miradas esquivas de quienes prefirieron callar. Mi historia trató de mí, de cómo, incluso cuando intentaron borrarme, descubrí que mi voz era más fuerte que cualquier mentira. El poder no está en los títulos ni en las oficinas de esquina. El poder real está en la capacidad de levantarte después de haber sido humillado, de sostener la calma cuando todo el mundo espera tu caída y de construir, piedra por piedra, un lugar donde otros puedan sentirse seguros. Hoy camino por los mismos pasillos donde un día me sacaron en silencio. Pero ahora las sonrisas no son de miedo ni de compromiso. Son sonrisas sinceras de personas que saben que alguien las escucha. He aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en imponer, sino en abrir puertas para que los demás también puedan entrar. Y sin embargo, todavía guardo aquel recuerdo nítido, la mañana en que me dijeron que era redundante. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, pero fue también el punto de quiebre, porque desde ese instante comprendí que nunca más permitiría que definieran mi valor por mí. Yo soy quien decide cuánto valgo. No quiero que esta historia se quede solo en mí. Quiero que llegue a ti, que quizás has vivido algo parecido. Tal vez fuiste ignorado en una reunión,
Tal vez trabajaste noches enteras para que otro se llevara el crédito, o quizás un jefe te hizo sentir prescindible. Si alguna vez sentiste que eras invisible, quiero que sepas esto. Tu valor no depende de ellos. No depende de un contrato, ni de un apellido, ni de un despacho. Tu valor está en lo que construyes, en lo que resistes, en lo que eres cuando todo parece en tu contra. A veces el movimiento más poderoso no es golpear con rabia, sino mantenerse en pie con calma, esperar el momento preciso y dejar que la verdad hable por sí sola. Eso fue lo que hice, y ese es el mensaje que quiero dejarte. No necesitas gritar para que el mundo te escuche. Necesitas ser coherente, ser firme y nunca olvidar quién eres. Mi historia terminó con un nuevo cargo. Sí, pero ese no fue el verdadero triunfo. El verdadero triunfo fue recuperar mi dignidad, mi voz y mi capacidad de decidir qué clase de líder quiero ser.